Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola, soy Jorge Fuentes, gestor de renta variable internacional en Bestinver, y en el episodio de hoy vamos a hablar de finanzas personales, de ahorro, de inversión, y para ello tengo el honor de recibir a nuestro primer invitado en el podcast de Bestinver, Valor con B, en este caso invitada, que es Natalia de Santiago. Natalia es ingeniera de formación, financiera por vocación, como dice ella, y una trotamundos que ha hecho muchas cosas interesantes en su vida profesional, casi todas ellas relacionadas con las finanzas. De hecho, ha hecho tantas cosas que cuando ahora nos las cuente, porque le voy a preguntar, todos vamos a tener la sensación de que nuestra vida es un poco en blanco y negro comparado con la suya. Pero bueno, la última aventura en la que se ha embarcado ha sido escribir un libro que se llama Invierte en ti, que tengo aquí conmigo, que es un libro que desde nuestro punto de vista, todo buen aprendiz, ahorrador, debería tener en su estantería. Conozco a Natalia desde siempre, desde los años 90, yo creo que es. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Encantada de estar aquí. Pues muy bien, sí, yo creo que nos conocemos desde los años 90. Gracias. Toda la vida, pero literalmente de toda la vida, sí. Exactamente. Pero bueno, gracias por venir a Valor con B. Eres nuestra primera invitada al podcast y estamos encantados de que estés aquí. Encantada estoy yo. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, la idea es charlar contigo de ahorro, pero antes de empezar, como decía hace un segundito, podías contarnos brevemente tu experiencia profesional hasta ahora, hasta la publicación de este libro, Invierte en ti, que creo que es tu primer libro, ¿verdad? Sí, es mi primer libro. Bueno, pues como decías, yo siempre digo que soy ingeniera por formación, pero una ingeniera terrible que hubiera sido, y siempre me he dedicado a las finanzas, y desde todos los ángulos, la verdad. Yo creo que he trabajado en muchísimos sectores, desde controller, analista, reaseguros, catástrofes, últimamente capital riesgo, o sea, un poco de todo, aunque en realidad casi siempre lo que acabo haciendo son modelos, algoritmos, o sea, siempre un poco modelos al final, ¿no? Representándolos de la forma que fuera, como herramientas y tal. Y por eso también, pues eso, hace 12 años, cuando todavía lo de las startups no estaba tan de moda, pues fundé MyValue también, que es una empresa de software financiero fundamentalmente dedicado a herramientas para la gestión de las finanzas personales, porque me parecía que faltaban. Y bueno, luego, aparte yo, pues por hobby, digamos, siempre me gusta mucho leer y escribir, y como diría Steve Jobs, pues en algún momento se conectaron los puntos y de alguna manera empecé a hacer como mucha divulgación en redes de temas financieros porque una amiga me pidió que escribiera para él y a partir de ahí me di cuenta que había muchísimo interés sobre el tema, que la gente quería saber y no sabía a quién preguntar. Entonces, pues eso, empecé a escribir en medios de comunicación, en Instagram, a hacer vídeos, a responder dudas. Y me di cuenta de que no todo se puede hacer en un vídeo de 2 minutos o en una foto o en Twitter, y de ahí surgió un poco el libro, la verdad, de todas las dudas que me preguntan todos los días, y surgió un poco con la idea pues de unificar todo un poco para tener una guía un poco práctica de, venga, yo no tengo ni idea de esto, pero quiero mejorar un poco mi situación financiera, ¿qué puedo hacer? Exacto, como pones en la portada del libro, cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor. Y ese yo creo que es el objetivo de tu libro. Al final, que nos des unas cuantas pistas para vivir más tranquilos y para vivir mejor. Exacto, para dormir mejor. Eso es lo que todos nos gustaría. Exacto. Pues te voy a hacer la primera pregunta. Empiezo ya, me meto en harina y lo primero que te diría es que si tuvieses que definir a los españoles, ¿qué dirías? ¿Que somos hormigas o que somos cigarras? Pues la verdad es que siempre nos autootorgamos como esta fama de vagos y de la siesta y aquí todo es fiesta y tal, ¿no? O sea, siempre parece que nosotros mismos nos ponemos ese San Benito, pero yo creo que no es real, o sea, que realmente el español ha sido siempre muy trabajador y bastante ahorrador dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que lo que sí que es verdad y que se está viendo ahora es que lo que no hay es cultura de ahorro para la jubilación, ¿no? Un poco más, no simplemente ahorrar, sino ahorrar un poco con una estrategia a largo plazo y sobre todo con este objetivo de la jubilación. Pero no lo hay no porque no nos guste ahorrar ni porque seamos incapaces, sino porque hasta ahora no había hecho falta realmente. ¿A qué te refieres con que no hace falta ahorrar?
Bueno, pues porque realmente, aunque nos quejamos mucho, ¿no? Y siempre parece que, bueno, es que las pensiones y tal, en España el sistema que hemos tenido hasta ahora es un sistema que con unas pensiones muy buenas. O sea, la tasa de sustitución, eso que se dice, lo que va a ser tu pensión en función de lo que era tu salario antes de jubilarte, pues en España es bastante buena. O sea, el trabajador medio en 2019 tenía un 72,3%, cuando eso, la media de la Unión Europea es un 52%. O sea, realmente es que la gente se compraba una casa y como al jubilarte habías acabado de pagar la hipoteca, que era a lo mejor pues un 30% de tus ingresos, pues realmente con ese 70% de pensión es que ya estabas cubierto y podías seguir manteniendo tu nivel de vida. Lo que pasa es que las cosas han cambiado, las pensiones, bueno, pues no van a ser lo que eran y bueno, el ahorrador también se tiene que ajustar a las nuevas circunstancias. No, totalmente. Si me dejas apostillar aquí una cosa, Natalia, el sistema de reparto que tenemos en este país está ideado para que los trabajadores nos jubilésemos a los 65 años y viviéramos después, pues no mucho, ¿cuánto? ¿5 o 10 años? Cuando yo nací, que lo vi el otro día, la esperanza de vida en España eran 72 años y la esperanza de vida ahora, con el bache del COVID, que es un bache, son 84 años aproximadamente y cada año sube un poquito. Ahora la gente se jubila y tiene que vivir con la pensión que le va a proporcionar el Estado, pues, no sé, 20 años, que dentro de nada van a ser, ¿cuánto? ¿30 años? 30, 40 y encima con una pirámide de población que antes era una pirámide realmente con muchos trabajadores pagando unas pocas pensiones y ahora son poquísimos, van a ser muy pocos trabajadores. Exacto. Para pagar 40 años de muchísimas pensiones y encima la edad real de jubilación es mucho más baja encima, o sea que en teoría serían 65, 67 y es varios años por debajo, con lo cual es que no es una cuestión de ideología ni de política, es una cuestión de matemáticas, realmente no da. Exacto. Entonces, si yo te tengo que preguntar quién debe ahorrar para la jubilación y por qué, creo que sé lo que me vas a contestar, pero a ver qué me dices, a ver cómo sales del brete. Pues todos y desde ayer. O sea, la realidad es que yo creo que todo el que no esté ahorrando ya va tarde, aunque tenga 27, y todos vamos a tener que ahorrar para la jubilación, porque es lo que decíamos, con un sistema de reparto en el que los trabajadores en activo tienen que pagar a los pensionistas, pues claramente si las cotizaciones son alrededor de un 35% del salario neto, es que necesitas 3 trabajadores por jubilado y va a haber menos de 2, ya hay prácticamente. O sea, es que realmente esto es blanco y en botella. Todo el mundo tiene que empezar a ahorrar para la jubilación y encima cuanto más ganes peor para esto. Es de las pocas cosas que ganar más viene mal porque obviamente hay una pensión máxima y las pensiones cubren mejor los salarios bajos como debe ser, con lo cual si te va bien más tienes que ahorrar todavía para cubrir ese gap. Y además ahora que encima hay muchísimos más trabajadores así con la gig economy y todas estas cosas, ¿no? Más trabajadores por cuenta propia, Sí, más autónomos y tal, que tienen una cobertura peor, creo que en la OCDE más o menos es el 20% peor que un trabajador por cuenta ajena, pues es que realmente hay muchísima gente que tiene un riesgo de tener pensiones muy bajas el día de mañana que van a tener que suplementar con ahorro e inversión propia. Entonces, y bueno, al final el mejor aliado, ¿qué es? Pues el tiempo, empezar cuanto antes mejor, aunque sean con cantidades muy pequeñas. El tiempo, exacto, este es nuestro gran aliado y si te parece, justo en este punto podríamos hablar del interés compuesto, Natalia, que yo creo que es una manera súper gráfica de ver lo que significa el tiempo en nuestros ahorros. Yo recuerdo cuando descubrí el interés compuesto, me puse con un Excel y me puse a investigar lo que podía pasar componiendo mi capital a una tasa de interés y me quedé alucinado, tuve una especie de epifanía y a partir de ese momento creo que entendí las virtudes de invertir a largo plazo. Tú que eres ingeniera seguro que lo explicas mucho mejor que yo, lo explico yo como quieras. Bueno, como quieras, pero es verdad que es una cosa que cuando haces los números y lo ves sobre papel se ve muy claro y ves que intereses muy pequeños, rentabilidades muy pequeñas, poco a poco suman muchísimo, ¿no? Es que lo que pasa es que hay que hacer esos números y yo creo que es conveniente hacerlos y ver además el impacto que tiene el plazo, ¿no? O sea, exacto.
¿Cómo se exacto. multiplica si son 10 años en lugar de 20, en lugar de 20, 30, aunque sean cantidades pequeñas a rentabilidades modestas? Exacto. Mira, el interés compuesto, voy a poner un ejemplo muy simple, pero sobre todo lo que voy a hacer es hablar un poco de ese efecto bola de nieve que se va construyendo con el paso del tiempo cuando compones tu capital a la rentabilidad que sea. Pero básicamente el interés simple sabemos todos lo que es. Yo tengo 1.000 euros, alguien me dice que me da un 10% por prestarle esos 1.000 euros, yo se los doy y me devuelve luego esos 1.000 euros y un 10% que son 100. Si esto lo hago cada año durante 5 años, al final de mi periodo voy a tener mis 1.000 euros y los intereses que han devengado ese interés, que son en este caso 100 al año, 5 años, pues 500 euros. Si en vez de eso, cada vez que invierto esos 1.000 o presto esos 1.000, me dan 100 y entonces al año siguiente ya no presto 1.000, sino que presto 1.100, pues los intereses que generan esos 1.100 son 110, que los sumo a los 1.000 y ya tengo 1.110, y luego 1.220, que generan a su vez unos ingresos que son de, no sé cuánto es, 120 euros, no sé, no he hecho los cálculos, pero vamos, se va acumulando los intereses sobre una cantidad mayor y al final es esta bola de nieve que es tan poderosa. Es el concepto de que trabaje tu dinero, ¿no? Es ya no solo tengo que ahorrar yo, sino que ya mis intereses empiezan a trabajar por mí también, ¿no? Que es al Exacto. final el sueño dorado. Exacto. Einstein decía que el interés compuesto lo definía como la octava maravilla del mundo y decía que el que no lo entendía no se beneficiaba de él y el que, o dicho de otra forma, que el que lo entendía se beneficiaba de él y el que no lo entendía lo sufría en sus carnes, que yo creo que se refería al tema de la inflación, con lo de sufrirlo en sus carnes. Claro, es que es la opción de, por un lado, que tu dinero vaya trabajando por ti, vaya cogiendo velocidad a tu favor, o dejarlo parado y que coja velocidad en el otro sentido, porque muchas veces parece que dejar el dinero en la cuenta es riesgo cero. Y no es riesgo Exacto. cero. O sea, el dinero en la cuenta no es que se mantenga como es que va perdiendo valor con la inflación gradualmente, ¿no? Que se Exacto. nos olvida. Seguro que luego hablamos de la inflación, pero déjame poner un ejemplo de lo poderoso que es el interés compuesto. Imaginemos un ahorrador de, no sé, 40 y tantos años, que tiene ahorrados, no sé, es que no quiero decir nada ni muy bajo ni muy alto, 20.000 euros ahorrados. Este sería un ahorrador que se puso a currar con 22 años, ahora tiene 42 y habría ahorrado pues 1.000 euros al año, que son ¿cuánto? 80 euros al mes, más o menos, ¿no? Sí, 80 euros al mes. Pues bien, si ese ahorro que tiene esos 20.000 euros consiguen componer al 7%, es decir, si la chispa o la rentabilidad a largo plazo que le saca ese ahorro es del 7%, que por cierto, aquí voy a hablar de mi negociado, pero que es lo que ha dado de media la bolsa en los últimos 150 años. O sea, que es realista. Sí, exacto. 10 años después, esos 20.000 se le convierten en 40.000. Y 10 años después, que es esto que tú decías del tiempo que empieza a ser la pera, el doble de esos 40.000, es decir, otros 10 años después serían 80.000. Habría cuatriplicado su ahorro inicial en 20 años. De 20.000 pasa a 80.000. Y 10 años después, que ahora es cuando empiezan ya los fuegos artificiales, es decir, cuando tuviese, ¿cuántos? 72 años, porque hemos dicho que tenía 42, ¿no? Pues sí. Con 72 años, que estaría hecho un chaval, porque ahora decimos que los 50 son los 40 de antes, pues imagina en 30 años cómo van a ser los 70 de entonces, no sé, como los 50 de ahora. Bueno, como Jennifer Aniston. Exacto, como Jennifer Aniston, exacto. Pues a los 72 años tendría 160.000 euros sobre esos 20.000 que tenía ahora con 42. Es decir, que habría multiplicado por 8 su ahorro, que es una cosa... Es una pasada. Y la verdad es que yo otros números que suelo hacer, que los hago en el libro precisamente para dar un poco una idea de que es tu dinero el que trabaja. O sea, es dejar de hacer tu tanto esfuerzo ahorrador para que tu dinero haga más trabajo. Y yo suelo hacer, bueno, pongo los números así, no los voy a repetir, pero al final en 10 es la diferencia en que si le das al interés compuesto 30 años, a lo mejor te hace el 30% del trabajo o el 40% del trabajo. Es decir, lo genera todo eso, o si no, si solo le das 10 años, te puede hacer solo el 10% del trabajo y el resto lo tienes que hacer tú para acabar con la misma cantidad. O sea, es dejarle tiempo a tu dinero que trabaje por ti para no tener que trabajar tú todo el rato. Y siempre a costa de no gastar, de ahorrar, de tal. Exacto. Y si este ejemplo no hubiese sido lo suficientemente gráfico, déjame pecar un poco de avaricioso aquí. Si tú compones tu capital, antes hemos dicho que cada 10 años doblas tu capital si lo compones al 7%. Pues bien, si lo compones al 11%, cada 10 años triplicas tu capital.
Es decir, que esos 20.000 euros cuando tenías 42 años, que aquí en fin, que algunos tenemos ya más de 42 años, pero vamos, que si tenías 42 años, 20.000 euros, cuando tengas 72 y lo has compuesto al 11%, aquí habría que poner tambores porque la cantidad es fabulosa, tendrías 542.000 euros. Y Bestinfond, que es uno de los fondos de Bestinver, seguramente el más grande y el más antiguo, ha compuesto el capital de sus partícipes desde el año 93 al 14%. Es decir, que los 20.000 euros se habrían convertido, y ahora ya estás para agarrarse a la silla, en 1.300.000 euros, que es una auténtica locura. Es una salvajada, pero sobre todo es que hay que compararlo no con que se hubiera quedado igual, es qué le hubiera pasado a ese dinero si lo dejas simplemente a merced de la inflación, ¿no? Que es la comparación que hay que hacer, no es 100 contra 100, sino 100 contra 60. O sea, yo me acuerdo también, me saqué exactamente del INE, ¿no? Para dar los datos exactos de la inflación, cuánto del 2000 al 2019, creo que era 2020. Y al final es 1.000 euros, se te han quedado en 600 en poder adquisitivo, con lo cual es la diferencia entre triplicar cada 10 años y perder un 2% anual de media, ¿no? Exacto. De hecho, si esos 20.000 euros, la inflación en vez de ser del 2% fuese del 3,5%, en términos de poder de compra se convertirían pasados 20 años en 7.000. O sea, que es ver derretirse a tu dinero, como digo yo, como si fuese mantequilla en el microondas. Entonces, pero bueno, oye, yo creo que lo del interés compuesto, cuando hablamos de la inflación, más que el interés compuesto, habría que hablar del interés descompuesto, porque lo que hace la inflación es descomponer tus ahorros. Pero bueno, bueno, una cosa que quería decir, Natalia, a lo mejor te parece una tontería, pero yo sabes cómo me resulta interesante explicar la inflación cada vez que me encuentro con alguien que quiere entender esto que acabamos de decir. Yo lo llamo el dividendo negativo. Los ahorradores en acciones cobramos de algunas compañías de las que somos dueños dividendos. Muchas de las que tenemos en nuestros fondos en Bestinver nos pagan dividendos de, no sé, del 3, del 4, del 5%. Pues la inflación es lo mismo, nos paga dividendos, pero en este caso nos paga dividendos negativos. El impuesto silencioso que le llaman, ¿no? Exacto. La inflación nos paga dividendos negativos, nos cobra dividendos. Es un impuesto silencioso, exacto. Es exactamente así. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que es esto de cómo podemos mejorar invirtiendo en nosotros, ¿cuál crees que es la mejor estrategia de ahorro a largo plazo para ti? Pues la estrategia de ahorro a largo plazo está clarísima, lo que pasa es que implica un cambio de chip, ¿no? Porque el ahorro tiene como muy mala prensa y todo el mundo piensa en el ahorro en negativo, ¿no? En quitar de aquí, quitar de allá, como privarse. Y realmente hay que cambiar el chip porque el ahorro no es lo que queda en la cuenta final de mes, sino que es algo que hay que hacer proactivamente y por tu bien para darle tiempo a que se componga el solito y se triplique o se duplique o lo que pueda ser. Y la mejor estrategia es hacerlo en automático para no tener que pensarlo, porque luego los gastos son un poco como un gas, ¿no? Si tú les das espacio, se expanden todo lo que les dejes. Con lo cual lo más fácil es quitar el ahorro de en medio en cuanto llega la nómina, en cuanto llegan los ingresos, en automático, para no tener que andar pensándolo ni dándole vueltas, porque tampoco queremos estar pensando en ahorrar todo el día, ¿no? Entonces tú te pones una cantidad, te marcas una cantidad razonable, que no sea un sobreesfuerzo brutal, sino que sea una cantidad que tú creas que es razonable ahorrar, que puedes ahorrar todos los meses y en automático, con premeditación y alevosía, todos los meses, transferencia automática al producto en el que hayamos elegido ahorrar de la cantidad que sea, porque al final lo importante es el gesto y la constancia, porque como hemos visto, muchos pocos, a nada que lo compongas con un interés un poco atractivo, van sumando mucho. No hay que desdeñar, es esa palabra, ¿verdad? Sí. El efecto que tienen muchos pocos a lo largo de una vida de ahorrador. Exacto. Entonces yo creo que es eso, cambiar el chip. Muchos pocos suman y muchos pocos mucho tiempo, que es lo que decías tú antes, al final no solo no suman, sino que multiplican, que es esto que has explicado, que hemos explicado y que es tan poderoso. Bueno, pero pongamos que ya ahorro, ¿vale? Yo ya soy un buen estudiante, me he comprado tu libro, entiendo lo que hay que hacer y ahorro. ¿Qué hago con el dinero? ¿Cómo lo instrumentalizo, este ahorro? Pues esa es la pregunta del millón y ahí me vas a tener que ayudar tú, que sois los expertos en estos, porque la realidad es que la situación del ahorrador tradicional
ha cambiado, ¿no? Porque antes, digamos, pues eso, entre que ibas a tener una pensión buena, te comprabas una casa que además se iba a revalorizar bastante y con ella ya estabas como generando riqueza y tal. Y luego aparte tenías, con los tipos de intereses un poco más altos, pues había productos garantizados de ahorro que te daban una rentabilidad más o menos interesante, Bueno, pero todo los eso ha cambiado. depósitos o las imposiciones a plazo Efectivamente, fijo, que antes, suena un poco a los Alcántara, pero es que era exactamente así. O claro, sea, es que realmente el ahorrador español no tenía una necesidad brutal de mover romperse mucho la cabeza, pero todo eso ha cambiado. O sea, los intereses tiene toda la pinta que van a seguir bajos una temporada medio larga. Hemos visto que hay que ahorrar más para la jubilación porque tu pensión se va a deteriorar sustancialmente y encima el mercado inmobiliario tampoco tiene el frenesí que tenía antes. Con lo cual ahora el ahorrador tiene ante sí el reto de convertirse en inversor, precisamente para no dejar sus ahorros perdiendo valor con la inflación, como hemos hablado. Y ese es un salto y un cambio de chip que, pues, que hay que dar y que es en el momento en el que yo creo que se encuentra ahora mismo el ciudadano medio español, ¿no? De, bueno, venga, ya ahora ahorro y ahora qué hago con este dinero. Entonces, bueno, yo creo que cuando lo analizas un poco, realmente hay un instrumento que para el ahorrador común pues tiene unas ventajas que ahora mismo no tienen competencia, ¿no? Que son los fondos de inversión. Realmente, pues primero por lo diversificados que están, es difícil que un ahorrador corriente y moliente se pueda poner a comprar acciones y llegar a un grado de diversificación que puede tener un fondo con el mismo dinero. Y luego además están pues muy bien regulados y supervisados, con lo cual te dan pero una tú crees, garantía. perdona que te interrumpa, Natalia, ¿tú crees de Dime. verdad que la gente, bueno, yo tengo de formación profesional y a lo mejor no estoy en lo correcto, pero tengo la sensación de que el ahorrador medio español o el ideario popular español no ayuda a dar ese salto de decir, bueno, yo ahorro, pero esto de convertirme en inversor, no sé si es lo de, no sé, la vivienda o no. A ver, el ideario popular no ayuda para nada, porque hemos tenido unos años que estaba todo tan claro, ¿no? El ladrillo era lo único y lo mejor y aparte de darte una sensación de seguridad brutal, porque lo pisas, lo tocas, tienes un techo sobre tu cabeza, además realmente ha dado mucha rentabilidad a mucha gente y fue durante muchos años una inversión segura por un lado, eso nos creíamos, y que estaba dando mucho. Entonces, es muy difícil luchar contra eso. Eso de la vivienda siempre sube. Yo a mi madre no le he convencido todavía, Sí. ¿no? De que no siempre es así, ¿no? Que la vivienda es una grandísima forma de ahorro a largo plazo, pero no es siempre una buena inversión, ni en todos los sitios, ni en todas las épocas, y sobre todo es una inversión que puede estar muy bien, pero que tiene sus desventajas, como todo, Sí. ¿no? Y eso es una cosa con la que es muy difícil luchar y a la que yo me enfrento todos los días. Los típicos mitos de que alquilar es tirar el dinero y la vivienda sube siempre. Eso es una labor de día a Sí, día. pero yo me gustaría apuntar una cosa con respecto al ladrillo, que tiene una cosa buena, ¿eh? O sea, si alguien consigue que le dé una hipoteca para comprarse una casa, para ahorrar, yo no estoy hablando de la casa en la que uno tiene que vivir, que es que eso no es invertir, ¿vale? Eso no es... No, yo digo el que se compra un apartamento para invertir o un local comercial o un garaje o vaya usted a saber. Si consigues que te den una hipoteca contra eso, pues eso, como los españoles, la regulación que tenemos, las hipotecas van antes que comer casi, pues eso te disciplina, ¿vale? Y eso no está mal, pero hay que tener en cuenta que la vivienda ha sido una inversión estupenda en España en los últimos, no sé, 40, 50 años, los que sean. Es verdad que no lo ha sido en los últimos 10 años, como decías tú, ahora le hemos visto las orejas al lobo, pero bueno, como dices, tenemos grabado a fuego que es tangible y que es rentable. Y es verdad que es tangible, como todo bien raíz, es decir, que lo que decías tú, tenemos un techo, lo puedo tocar, lo puedo pisar, y un fondo de inversión, una acción no es tangible, ¿no? Pero ¿qué más da? O sea, yo no me imagino a Amancio Ortega yéndose a la Piltra todas las noches tocando sus acciones de Inditex diciendo, qué gustillo me da, son tangibles. O sea, nosotros cuando compramos acciones de Inditex, cuando digo nosotros es o nosotros Bestinver en nuestros fondos de inversión o cualquier ahorrador que decida comprar acciones de la empresa de Arteixo, tiene exactamente los mismos derechos económicos que don Amancio Ortega. Todo es exactamente igual. Somos un poquito dueños de Inditex, por decirlo de alguna forma,
La única diferencia es que él tiene muchas acciones, que yo sé positivamente o creo que no las toca todas las noches antes de irse a la piltra, y que nosotros no tenemos tantas. Pero punto. O sea, eso de que sea tangible, pues esa es la primera consideración que quería decir. Y la segunda es que es verdad que el ladrillo ha sido súper rentable en estos últimos 40, 50 años en España, porque se dieron unas circunstancias en nuestro país que yo creo que no se van a repetir. La primera es la de los costes de financiación. Acuérdate de nuestros padres que decíamos, yo pagábamos las hipotecas al 16% y al 17%. Y hemos pasado de unos costes de financiación, eso, que han bajado del 15% al nada por ciento. ¿Vale? Y eso tiene un efecto en el ladrillo o en la vivienda brutal. Y como decías tú, los tipos, pues es verdad que pueden permanecer a cero durante mucho tiempo, pero bajar más no van a bajar, ¿no? O sea, solo pueden ir hacia arriba ya. Exacto. Y luego otro dato importante es que en estos últimos 40 años España vivió una especie de milagro económico, ¿vale? La renta per cápita, que no deja de ser el PIB total de un país dividido por el número de habitantes que hay, en España, cuando yo nací, era 1.900 euros y ahora es de 25.000 euros. En 48 años, bueno, ya he dicho mi edad, que no quería decirlo, pero bueno, en 48 años se ha multiplicado por 13 la renta per cápita. Pasamos de ser un país no muy rico a un país más o menos igual de rico que los de nuestro entorno. Pero no claro. No sé si tú crees que esto se va a repetir. Pero ese crecimiento desaforado que hemos vivido en los 80, en los 90 y tal, pues hombre, ya ha pasado. Ya nos hemos llegado un poco más arriba de la curva y ahora estamos en otro momento. Que eso es un poco, yo creo, lo que tenemos que ver, es que la situación es distinta y como la situación es distinta y la coyuntura es distinta, nuestra estrategia como ahorradores o como inversores tiene que ajustarse a las nuevas circunstancias. No podemos, igual que tú te pones malo y no te tratas con la quimioterapia hace 20 años, pues el ahorrador o el inversor de hoy no se puede acoger a lo que funcionaba divinamente hace 20 años, sino que se tendrá que ajustar a lo que hay hoy en día y a lo que las expectativas que hay de aquí en adelante. Y la población, que yo siempre digo que es como el plancton del sistema económico, ¿no? En el 73, que es cuando yo nací, éramos, no sé cuántos éramos, 35 millones de habitantes creo que era, y ahora somos, no sé cuánto, yo he perdido la cuenta. Me acuerdo en el colegio que nos decían, somos 40 millones de habitantes. Ahora, ¿cuántos somos? 48 millones pues o así 48 ahora. millones. Ese incremento, que es del 35% más o menos, pues no va a pasar. La población ahora mismo como que no crece, ¿no? O sea, no, y bueno, por eso. Y tampoco parece eso que vaya a haber un incremento de demanda tan brutal de vivienda. Hay muchas zonas en España que se están quedando despobladas. Es que encima, luego, esto de que la vivienda sube en todas partes, pues tampoco ha sido siempre así, ni va a ser siempre así sobre tampoco. Todo que no va a ser y en así, muchísimos, vamos, yo el último estudio del Banco de España, en muchísimas zonas, el precio de la vivienda está más o menos en el precio de largo plazo. O sea, que no tienes por qué esperar que vaya a haber unas revalorizaciones brutales. Exacto. Entonces, bueno, es que, o sea, yo a lo mejor me equivoco, o nos equivocamos, pero en el largo plazo no parece que el ladrillo vaya a ser tan buena inversión como lo ha sido en el pasado. Yo creo que hay que verlo como una gran forma de ahorro a largo plazo, ¿no? Tu vivienda habitual es una forma, lo que tú dices, que disciplina y tal. Pero ver la vivienda como inversión universal, como que todo vale y vale para todos, pues no. Es un craso error, sí. Pero si tú tuvieses que decir, ¿cuál es el obstáculo, el mayor obstáculo al que se enfrenta un ahorrador que quiere dar el paso y digo, oye, yo soy ahorrador y ahora me voy a convertir en inversor? ¿Cuál es el mayor obstáculo? Pues claramente la falta de educación y de formación financiera, ¿no? Porque como decíamos, el ahorrador ya no tiene la misma situación que había hace 20 años, pero sigue recibiendo la misma educación financiera que hace 20 años, que es ninguna. Y encima, con la educación que viene de tu casa, que es la de tu madre, de la vivienda siempre sube, mételo en ladrillos. Entonces, realmente no, el ahorrador necesita información y formación para entender este nuevo tipo de productos al que se tiene que enfrentar y con el que va a tener que trabajar. Y en ese sentido hay varios problemas. Una es que no se habla en ninguna parte, está mal visto hablarlo en familia, en el colegio, con los amigos. Y lo poco que se habla encima es para tirarse faroles, ¿no? O sea, el único que habla siempre es el más bocazas, ¿no? El de, es que yo acabo de ganar no sé cuánto con Bitcoin, no sé qué. Entonces hay una mezcla muy peligrosa de falta de información y exceso.
que es algo que yo veo mucho, ¿no? Gente que me cuenta unas películas súper detalladas sobre criptomonedas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pero no sabe lo que es el interés compuesto. Entonces, yo ahí creo que es algo con lo que hay que trabajar, y luego hay una tercera pata que no ayuda tampoco, y es que el que dice, venga, yo me quiero informar, yo soy consciente de que tengo que dar este paso, pero no tengo ahora mismo la información suficiente, voy a ver si me informo. Y esa persona se encuentra con el señor gris del banco, con un vocabulario farragoso, no, lo siguiente, y sale casi peor informado de lo que entra, no por mala voluntad, sino pues yo no sé, este deje que tenemos en el sector financiero de hablar todo con grandes palabras y todo es la mitad en CAPEX inglés, y no además. sé. La mitad en inglés. La mitad de esas En palabras inglés en inglés. y en siglas, ¿no? En Entonces, siglas, exacto. de repente dices, bueno, pues ahora me intento informar y me he encontrado con esto, no me he enterado de nada. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora, que es informar al usuario en palabras que pueda entender. Sí, o sea, es que estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros en Bestinver hacemos un esfuerzo grande, que seguramente no sea suficiente, por informar y por formar a los ahorradores. Esto, o sea, tenemos un blog de ahorro e inversión con conceptos básicos que yo creo que es súper útil. Luego tenemos otro blog, que es el nuestro, el del equipo de inversión, que es un poco más sofisticado, diría yo, en el que explicamos, en el que intentamos dar detalles muy pormenorizados de por qué invertimos en determinadas compañías y en el que tratamos además de cualquier asunto que nos parece importante o interesante. Y por supuesto las cartas trimestrales en las que damos cumplida cuenta de todo lo que hacemos con este podcast. En este podcast que nos estás explicando o te traemos a ti porque creemos que estás haciendo una labor maravillosa para que la gente descubra que esto de ahorrar y de invertir no debería dar miedo y que si alguien se lo explica con palabras llanas, pues es algo que todo el mundo de manera natural entiende y se pone a hacer. Nosotros le damos mucha importancia a todo este tema. Siempre lo digo, que la inversión no es una cosa de gurús que haya que dejar tu dinero y decir, y ahora que los expertos obren su magia, ¿no? O sea, que realmente todos lo podemos entender. Que hay mucha gente que yo creo que parte de la base que no lo van a poder entender, ¿no? De esto es súper complicado, súper técnico, súper tal, pero realmente si Einstein, que hablábamos antes, te consigue explicar la teoría de la relatividad con un tren, pues es que no hay ningún concepto financiero que no te puedan explicar de manera fácil. Y yo creo que cuando hay esa simbiosis, que una persona se siente bien informada y que se fía de la persona a la que le ha confiado su dinero para invertirlo y entiende lo que está haciendo cuando se lo explica, yo creo que eso es un arma muy poderosa para ir remar todos en la misma dirección, que en el fondo estamos todos en el mismo barco. Exacto, de hecho es que eso es capital, esto que estás diciendo, lo de intentar formar a la gente, informarla, que tengan confianza en que no estamos aquí en plan como el profesor Tornasol mezclando sustancias para hacer un experimento, sino que estamos comprando compañías que creemos que son buenas y comprándolas a buenos precios y generando rentabilidad para los ahorradores. Pero ¿tú qué le recomendarías, Natalia, a un ahorrador que quiere empezar a invertir, que todavía no se ha estrenado? Pues lo que hemos dicho, que empiece cuanto antes mejor, pronto, con cantidad, aunque sea con cantidades pequeñas, pero para ir cogiendo callo, ¿no? Porque es verdad que esto es como todos, uno se va acostumbrando, va aprendiendo, le va perdiendo el miedo, va aprendiendo a leer las cartas trimestrales y a decir, esto lo entiendo yo, esto está pasando por esto. Entonces, empezar pronto, aunque sea con cantidades pequeñas, y con vocación siempre pues de largo plazo, ¿no? Que es un poco siempre lo que decíamos para evitar ahora entro, ahora salgo, esa gente que se piensa, ¿no? Que las películas de Wall Street han hecho mucho daño, ¿no? Que es todo el rato vende, compra, tal, como si esto fuera, pues no, al final esto se parece más a plantar un huerto, ¿no? Poner las semillas, ir regando, ver qué planta te crece, por dónde, ¿no? Con paciencia, y esto es una cosa de largo plazo. Entonces, mis amigos ingenieros como tú, dicen, es que esto de jugar a la bolsa, que es que digo, jugar a la bolsa, o sea, ¿qué es esto? O sea, pero sí, pues es lo que te digo, que tenemos un ideario popular de las películas y del tío remangado con los 20 teléfonos y tal, y todo como si todos los trenes se estuvieran yendo ya, ¿no? Que yo es otra cosa que digo siempre mucho, o sea, no se van, no es tan venga a pasar los trenes y ya si no te montas en este ya se ha acabado, ¿no? Tú puedes entrar en cualquier momento con una estrategia a largo plazo y tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que luego
siguiente que tiene que hacer el ahorrador es decidir eso. ¿Y ahora qué hago con estos ahorros? ¿No? Venga, ya he ahorrado, voy a ir a largo plazo y tal, ¿y dónde lo meto? Y es lo que hablábamos antes, que bueno, pues que ahora los fondos de inversión parecen así el vehículo pues más adecuado por un montón de cosas, como su fiscalidad, la regulación, la diversificación que te ofrecen, y luego también que son líquidos, que eso es algo que nadie piensa con las casas, que no hay nada menos líquido que una casa y no puedes vender un poquito de casa. Exacto. Que si te estás en un aprieto, la tienes que vender entera, eso te puede llevar meses, en fin, que también tiene unas desventajas. Y luego una ventaja-desventaja de los fondos de inversión, ¿no? Que yo lo veo es un producto muy competitivo para el ahorrador normal, es que hay muchísimos, con lo cual malo será que no encuentres uno que te vaya, pero eso es un arma de doble filo, porque claro, hay tantísimos que a ver si me ayudas tú, porque ¿cómo puede una persona normal decir, venga, y ahora ¿por dónde empiezo? Yo en esta marasma de 33.000 fondos de inversión comercializados en España. Sí, la verdad es que... Es que son muchos. Sí, eso es un agobio. Esto es cuando, ya que hemos, o yo al menos he confesado mi edad, yo me acuerdo cuando iba al videoclub con, no sé, 12 años, y si era un videoclub en el que hubiese, no sé, 100 títulos o 100 películas, cada semana me llevaba una porque ya me las había visto más o menos, sabía... De repente llegas a Vips, que en nuestra época era Vips, y había un videoclub que tenían, no sé, 2.000 películas y decías, no sé por dónde empezar. O sea, y al final es que decías, no tengo ni idea qué llevarme. Y esto es un poco, estoy de acuerdo contigo, que es un poco, abruma un poco el número de fondos que hay y toda la dinámica que hay sobre este tema. Bestinver, mira, yo es que me gustaría ir a una capa anterior a esa. ¿Vale? O sea, lo que tú decías de ahorro poquito a poquito y a largo plazo, en Bestinver somos súper defensores del ahorro sistemático, de esto de automatizarlo, para no tener que estar aquí diciendo, ¿vale? Entonces es destinar una cantidad cada mes a invertir en un fondo de inversión o en un fondo de pensiones, como si de una suscripción se tratase. La gente no está planteándose todos los meses, ahí va, mi suscripción a Netflix, tengo que dotarla, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Sí. Y contabilizándolo en nuestro día a día, en nuestras finanzas personales, como tú dices, como un gasto, que en el fondo no es un gasto, ¿vale? En el fondo es una inversión, ¿vale? Entonces, o sea, yo te hablo porque sí sé que en esta casa tenemos un servicio de suscripción. Tú das tus datos, puedes invertir todos los meses 60 euros en Bestinfond, que es el fondo que comentábamos antes, pero vamos, que no somos los únicos que ofrecemos este servicio o esta herramienta, que para mí es la mejor forma de ahorrar a largo plazo. Y el miedo que tiene la gente es esto de, es que claro, compro ahora bolsa y luego la bolsa se mete una bofetada y claro, ¿qué hago? Y le recomendaría a la gente que se lea el editorial de nuestra última carta trimestral, que sí que seguro pierden el miedo a las caídas en bolsa, que en el fondo es tener miedo a las rebajas, porque las caídas son eso, rebajas. Y es verdad que la bolsa se pega bofetadas, pero luego sube y luego volverá a bajar y luego sube, y en tu libro lo explicas muy bien. Los dientes de sierra esos, cuando uno, ¿sabes?, empieza a dejar de mirar las ramas y se pone a mirar el bosque, esos dientes de sierra se convierten en una línea bastante recta y bastante ascendente, y es ascendente porque los beneficios de las compañías van para arriba, porque el mundo en general va para arriba y estamos mejor ahora que en el año 50 y mejor ahora que en el siglo XVIII y mejor en el siglo XVIII que en el siglo XIV. Entonces no hay que darle tantas vueltas. Entonces, ¿cómo podemos hacer con tantos fondos de inversión? Pues lo que hay que hacer es ponerse a ello, empezar. Y yo a veces utilizo a lo mejor me estoy metiendo en un jardín, porque explicar esto en el podcast no sé si es lo adecuado, pero mira, voy a poner un ejemplo en una cosa que yo creo que está mal, que es dos conceptos fundamentales que la gente tiende a confundir, que es lo de motivación y acción. Entonces, tú escribes, por ejemplo, y como lo llevas haciendo mucho tiempo y escribes en él y escribes blogs que yo he leído mucho tiempo y son divertidísimos, y ahora este libro que se lee que da gusto, pues a lo mejor no te identificas con esto que voy a decir, pero los que escribimos de vez en cuando y nos cuesta horrores, pues dices, oye, mira, voy a escribir. Y estos dos conceptos de motivación y acción, pues son importantes, porque la gente dice, a ver, voy a esperar a que me llegue la motivación para ponerme a escribir. Y la motivación no llega. Entonces yo digo, no, hay que hacerlo justo al revés. Tú ponte a escribir, ¿vale? Tú empieza. Es esto de la acción antes que la motivación, ¿vale? Tú ponte a escribir, sufre como un perro, que al final
de estar ahí horas intentándolo y tecleando cosas sin sentido y que se leen fatal, de repente hay un momento que te llega la inspiración y haces como un churro así de golpe. Y en ese momento, esa inspiración, que es un momento maravilloso, te llega la motivación. Es decir, que hay que pensar que la motivación no es la instigadora del proceso, sino que son nuestras acciones las instigadoras. O dicho de otra forma, Sí. la acción no hay que verla como la causa de la motivación, sino que la motivación es el efecto de nuestra acción, ¿vale? Entonces, bueno, esto aplica a escribir, a estudiar o a cualquier cosa en la vida, pues con el invertir es exactamente lo mismo. No hay que saber de todo, no hay que saber de todos los fondos de inversión, no hay que leerse 12 libros de Warren Buffett, no hay que leerse 8 libros especializados, 8 blogs sesudos, nada, hay que empezar, comprar tu primera acción, comprar tu primer fondo de inversión y prestar de vez en cuando un poco de atención a tu ahorro. Lo que decías tú, empieza a leer las cartas trimestrales, no me gusta lo que me cuenta este señor o cómo me lo explica, no estoy de acuerdo en cómo piensa, pues vete a otro, que como decías, es que es facilísimo cambiar O sea, es de fondo. verdad que lo que tú dices, que sí que lo veo y me has hecho cambiar ahí un poco de opinión, la verdad. Que es verdad que dices, una vez que te pones, ya estás dentro, con lo cual ya no te quedan más narices que gestionarlo, ¿no? Cuando tú ya empiezas a meter tus 100 euros, ya estás dentro y como tú dices, que eso también es importante decirlo, si no has elegido el primer fondo de inversión a la primera, no pasa nada, se traspasa, se cambian. Exacto. No te has casado para toda tu vida, que eso sí que es verdad. Pero espera un momento, Natalia, es que la gente dice, se traspasa, se cambia, como diciendo, uff, qué horror, es como decir, oye, ahora tengo que cambiar la cocina, la cocina. Oiga, descuelgue un teléfono y al tipo que le ha vendido el fondo, en la gestora en la que esté usted invertido, diga, oiga, que quiero traspasar mi fondo a este de aquí al lado. Y ya está. Y es que es así de sencillo. Y te lo hacen en automático. Es verdad que no somos conscientes de que es tan fácil, de que no encima no se tributan los traspasos, que eso es una ventaja que tenemos en España bastante importante. Y que es verdad que es mejor empezar, que yo a veces estabas hablando de escribir y yo me acuerdo, siempre digo, cuando la gente emprende, cuando ves a alguien haciendo con el logo y pensando mucho el nombre, dices malo. Exacto. No. Tírate, sal con la empresa, y eso lo veo mucho, en plan de ya tengo las tarjetas de visita, el logo, la marca, tal, digo, deja de... Tú sal y luego ya el nombre es lo de menos, ya vendrá. Y es verdad que sí, que probablemente es importante simplemente empezar, cuanto antes mejor y tal, y luego eso, irse informando, romper ese, porque a mí lo que me da miedo siempre es que la gente salga escaldada, ¿no? Entonces es importante eso, tener transparencia, informarse bien, pero te puedes empezar a informar, coges este fondo, llamas al del banco y luego yo siempre digo que no hay que tener miedo a preguntar. Que la gente, los señores del banco están para darnos servicios, es decir, la obligación de explicar la tiene el que te está vendiendo el fondo, el producto, pero lo que sea. No solo el banco. Y tú puedes preguntar y no hay que tener vergüenza de quedar mal, ¿no? No, pues es que no es quedar mal, es que es lo natural. O sea, la gente, no sé, tú vas a comer a un restaurante y quieres saber lo que vas a comer. No dices, a ver, tráigame lo que usted quiera. Y te traen una anca de rana estofada. No, oiga, no, y es que no como ancas de rana. Dígame antes qué tipo de comida me gusta, yo le digo y usted me recomienda. Pues esto es sí, los ingredientes no son secretos, ¿no? No es, exacto, estáis vosotros con vuestro calderón haciendo pócimas secretas. Exacto. No, explicáis, pues compramos esta acción porque creemos tal y vendemos esta otra por otras razones. Ok. Entonces, aquí hay un tema que a mí me parece que es muy interesante que comentemos, que es que mucha gente, yo hablo con amigos míos y tenemos 40 y todos, y hay la sensación de que, wow, es que yo ya con esta edad yo ya no me puedo permitir invertir, ¿no? A mí es una pregunta que me hacen mucho, es que tengo 39 y 49 años, 2 hijos en el instituto, ya me olvido, ¿no? Ya voy tarde para la jubilación, en plan ya... Pero realmente, claro, no es así. Además es que lo que hablábamos, vamos a vivir tantos años que vamos a tener que seguir gestionando nuestro dinero encima 30 o 40 años después de jubilarnos. Con lo cual, nunca es tarde y además es que no lo podemos obviar realmente. Exacto. ¿Y tú cómo adaptarías o cómo desmitificarías esto de... ¿Cómo adaptas la estrategia que tienes que hacer o el impulso que tienes que tomar para empezar a ahorrar a tus condiciones financieras? ¿Tienes alguna... no sé, es decir, pues... Hombre, pues yo siempre digo que esto es proporcional, ¿no? O sea, es decir, pues si tienes mucho, empieza con todo lo que tú quieras, pero si tienes poco, empieza poco a poco, ¿no? Y luego hacerlo con tranquilidad, siempre cantidades que a ti no te supongan un estrés, que tú puedas dormir tranquilo y que tú puedas tener la paz de espíritu para verlas crecer y darles el tiempo a que suban y bajen con los dientes de sierra si toca, porque es la coyuntura.
pero a ir lentamente y con paz de espíritu, y luego eso siempre teniendo en cuenta que tienes que tener un colchón de emergencia, que es el colchón de emergencia no se invierte, y tener una serie de condiciones para que tú estés tranquilo y tus finanzas estén saneadas, y luego ya el resto, lo que vas a largo plazo, pues lo vas invirtiendo, y a medio plazo pues serían productos distintos, ¿no? O sea, al final lo que haces es adecuar el producto que utilizas al plazo en el que estás buscando, ¿no? O sea, para corto, medio y largo. Antes decías que los profesionales del sector hablamos con palabras y con cosas muy raras que la gente normal no entiende, y ahí se abre una especie como de silo que la gente no consigue traspasar, o que nosotros cometemos el error de hablar complicado. Y yo hay una cosa que seguro que no vas a estar de acuerdo conmigo y ahora me puedes collejear dialécticamente, pero creo que cuando hemos tomado la decisión de empezar a invertir, y insisto, tiene que ser una cantidad pequeña, que no nos suponga que estamos jugándonos el rancho, y hacerlo a largo plazo, a 30 años, nos ponemos a hablar de hay que aprender a orquestar el equilibrio entre seguridad, riesgo, mi perfil de inversor, el riesgo que puede... No, yo creo que hay que huir al principio de estos conceptos que son como la kriptonita para Superman, o para que nos entiendan las generaciones más jóvenes, son como los dementores de Harry Potter. Te quitan completamente las fuerzas, porque cuando tú vas a tomar la decisión de invertir a largo plazo, una cantidad pequeña, es que el riesgo, es que el perfil de inversor, es que todas estas cosas se diluyen mucho. O sea, la constancia, la cantidad pequeña y el largo plazo diluyen todas las inseguridades, ¿no crees? Sí, pero precisamente yo creo que eso, para no tener que hablar tanto de perfil de riesgo y tal, que es verdad que eso me lo has vendido, ya compro. O sea, las cosas hay que empezarlas con ilusión, y no siempre eso, no vas a un restaurante diciendo, a ver cómo de fría me traen la sopa hoy. Exacto. No, qué mala digestión voy a hacer con esto. Exacto. Eso compro, pero es verdad que yo creo que precisamente al final ese gap se cierra con educación, ¿no? O sea, si uno sabe con lo que se va a encontrar, eso, es consciente de que a corto plazo puede haber subidas y bajadas, y te enseñan y te explican por qué una bajada puede ser una oportunidad en lugar de una mala noticia, ¿no? Entonces, al final, ese gap se hace con una comunicación clara, franca, cercana y con educación, yo creo. O sea, en la carta trimestral esta última hablábamos de eso, de por qué las bajadas son una oportunidad. Y bueno, yo creo que cualquiera que la lea puede entender esto a lo que nos referimos. Y luego otra cosa que quería comentar, que es lo que decías tú, me llama una amiga mía que tiene 40 y tantos años, 2 hijos que ya casi van a empezar la universidad o lo que sea, y bueno, yo ya llego tarde a mi jubilación y tal. No. O sea, si tienes 45 años, te queda la mitad de tu vida. Sí. Si tienes 65, ¿cuántos te quedan? ¿20? ¿25? Bueno, 20 o 30 y casi 40. Es claro, que el otro día leí una estadística, no sé si el no sé cuántos %, que no recuerdo el número, va a vivir más de 100 años. Sí. De la gente que está, es que es brutal. O sea, es que realmente pueden ser 40 años fácil. Es mucho tiempo para vivir de tu dinero solo. O sea, hay que tener... Puedo meter miedo a nuestros oyentes con buena intención, ¿eh? No decíamos que íbamos a ser optimistas. Sí, ya. Pero vamos a ser optimistas. O sea, voy a terminar con un momento un poco dulce, pero este momento de miedo, que lo he hecho alguna cena con mis amigos y se pone una cara de Pepe Sacristán terrorífica, creo que es interesante. Mira, hay que hacer este cálculo, que esto lo hacen los americanos cada 2 por 3. O sea, un asesor te lo explica perfecto. Calcula cuánto vas a gastar al mes cuando ya no tengas ingresos, cuando ya no tengas un sueldo. ¿Vale? Imaginemos que vamos a gastar al mes, no sé, 2.000 euros, ¿vale? Porque nos apetece vivir razonablemente bien. Esos son al año 24.000, ¿no? Imagina que te retiras con 65 años, ¿vale? Y que vas a vivir hasta los 90, ¿vale? Esos son 25 años. 24.000 euros al año por 25 años que me faltan de vida sin ingresar, da 600.000 euros. O sea, tenemos que tener 600.000 euros para poder gastar 2.000 euros al mes a partir de que tengamos 65 años. Cuando dices esto en una cena, y es cuando dices, oye, que me voy a casa. ¿Sabe? Que me yo he perdido más de un amigo así. Con esos numeritos, exactamente. Y esto sin tener en cuenta la inflación, ¿vale? El impuesto silencioso este que decías tú antes, el dividendo negativo, ¿vale? Pero, o sea, yo no creo que las pensiones, como lo hemos dicho al principio, que está mal pergeñado el sistema, nos vayan a dar 2.000 euros al mes dentro de 20 años.
Ahora con los fondos europeos la reforma ya es obligada, o sea, es que ya nos viene, ya no es impuesta. Pero es que esa no es la clave. O sea, si tú tienes 45 años, como hemos dicho antes, tenías 25.000 euros ahorrados y obtienes la rentabilidad histórica que ha dado la inversión en acciones, que es ese 7%, es que cuando tengas 65 años tienes esos 600.000. Y luego, y ya termino que me he venido arriba completamente, Natalia, este 7% que decíamos que da media la bolsa, no la da así todos los años un 7%, ¿vale? No pasa todos los años un 7% y dice, oiga, claro, su 7%, su cupón. No es así. Hay años que sube un 20%, como este año en el que estamos, que va fenomenal, que no sabemos cómo va a terminar. Y hay otros años terroríficos que baja un 25% y te quieres suicidar. De hecho, no te quieres suicidar. Es un año estupendo en el que los calcetines, los BMWs o los pisos los venden con un 25% de descuento. O sea que no es esto de sube, baja. No. Todos los meses, pum. Invirtiendo todos los meses, uno consigue el precio medio de la bolsa. Y si vas a estar todos los meses aportando cantidades durante 25 años, vas a sacar el precio medio de los 25 años. Ningún diente, ni vas a comprar en el pico del ciclo, ni en el valle de los valles, ni nada, sino el precio medio de lo que es invertir en empresas, que es de lo que va la bolsa. Sí, o sea, yo creo que eso es algo que es lo que te digo, que yo creo que hay que comunicar y dejarlo claro, que esto de intentar ahora entro, ahora salgo, ahora tal... Porque además todas las estadísticas lo corroboran. O sea, tú normalmente lo que haces es empeorar el rendimiento de tu fondo. Es decir, cuando tú empiezas, ahora entro, ahora salgo, ahora vendo, al final pierdes rentabilidad en general. O sea, y eso es algo de que la gente no es consciente. A mí mucha gente me escribe en plan, oye, es que ahora con la bolsa tan alta como está, ¿qué hago? Digo, ahora a ti te da igual cómo esté, tú vas a empezar, ¿no? Pues proponte empezar y empieza. No empieces, no, espero porque ahora está alta, voy a esperar a que esté baja. No. La estrategia es no andar intentando hacer un timing como un ahorrador o un inversor así de a pie, exacto, sino ponerse y a largo plazo, y que ahora está más cara, pues fenomenal, que ahora está más barata, pues también. Y al final es, pues eso, haces la media, entras bajo, caro, y si quieres cuando está bajo redoblas, claro, pero bueno. Exacto, bueno. No sé, es que estaría charlando contigo de estos temas pues horas, pero me temo que se nos acaba el tiempo, Natalia. ¿Te parece hacer un resumen un poco de las conclusiones de toda esta charla que hemos mantenido en los últimos minutos? Sí, claro. A ver, yo creo que al final eso, hay que llevarse pocas lecciones pero bien aprendidas, y es aquello de que es poco a poco, esto es un camino de largo recorrido, y ahorrar de forma constante, en automático, a primero de mes, invertirlo y darle tiempo al interés compuesto a que obre su magia y nos dé la rentabilidad para tener el día que nos jubilemos la paz de espíritu y la paz financiera suficiente para disfrutar de un montón de años que esperemos con buenísima salud y con los recursos suficientes para disfrutarlos. Exacto. Me parece toda esta labor que haces de divulgativa y de explicar de manera sencilla algo que parece muy complicado y que no lo es, me parece súper necesario. Si la gente que nos está escuchando quisiese saber más de ti, que estoy seguro que va a ser así, ¿cómo te encuentra? ¿Qué debe hacer? Pues yo creo que donde más tiempo paso es en Instagram últimamente. Eres una Instagramer. Sí, en Instagram, ¿quién lo iba a decir? Que es, bueno, Nat de Santiago. También tengo una web donde voy colgando pues pues pondré, si ponéis el podcast, los artículos que escribo y tal. También escribo en él de vez en cuando, y si no, pues el libro que está en todas las librerías, claro. Exacto. Si quieren comprar tu maravilloso libro, que es fresco, que es divertido, iba a decir que es útil, pero es que es más que eso, es necesario que apunten el título. Se llama Invierte en ti, de Natalia de Santiago, es de la editorial Planeta. Y nada más, Natalia, agradecerte mucho que nos acompañes en Valor con B. Eres la que ha inaugurado los invitados en nuestro podcast y me lo he pasado bomba charlando contigo. Nada, gracias a vosotros. De aquí solo puede ir a mejor. Muy bien, pues nada, encantado. Un saludo a todos. Hasta ahora. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.